pero primero vamos a orar. Padre, pues te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor, reconociéndote como nuestro único y verdadero Salvador, Padre. Gracias, Jesucristo, gracias, Espíritu Santo, y oramos esta noche y te pedimos, Espíritu Santo, que tú toques nuestras vidas, que esta noche seamos ministrados por ti, Espíritu Santo, a través de este estudio, a través de la palabra de Dios. Padre, pues todo esto te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quiénes estuvieron en el seminario? Muy bueno. Buenísimo lo que le sigue. Algo desvelados y desveladas. Ay, si bien siniestradas. Sí, ¿verdad? Muchas felicidades a valió la todos los pena, que ¿no? participaron. Mande. Muchas felicidades a todos los que participaron. Gracias. Buenísimo, Candy. Gracias, Candy. De verdad Sí. que fue algo tremendo. Y fue algo Qué bendición. de mucha enseñanza. Ojalá y el próximo puedan tomarlo los que no pudieron. Tómenlo, es muy bueno. Es un método, es otro método para que podamos preparar un bosquejo, ¿sí? O sea, hay varios y cada quien, pero sí nos ayuda mucho a tener las citas que muchas veces no damos con la concordancia, pero ahí nos lleva de la mano. Muy, muy bueno. Entonces lo recomendamos para la próxima. ¿Ok? ¿Cada cuándo lo hacen? ¿Cada cuándo se hace? No hay fecha. Lo tomaron en San Luis la primera vez aquí en Agua Viva, pero anteriormente lo tomaron en San Luis Potosí, yo creo que hace unos 4 o 5 años. Lo tomaron en San Luis, no sé si haya alguien aquí que lo haya tomado en San Luis, pero lo tomaron varios de aquí de Agua Viva, junto con personas de allá de San Luis. Pero no sé, el pastor dijo que van a tratar de volver a dar ese seminario. Ojalá y aprovechen. Gracias. Yo quiero comentar para las personas que están pues lejos de Tampico y que a lo mejor se les dificulta venir. Ajá. Yo pedí informes al instituto que da este curso y lo tienen también en la modalidad online. Ahorita en octubre abren un curso, nada más que allí es de una semana. Creo que es hora y media diaria durante una semana. Pero bueno, yo la verdad es que prefiero, esperar. Creo que a lo mejor el próximo año dijeron algo así como que a lo mejor lo traen y yo voy a esperar el presencial porque creo que, pues a lo mejor, no sé, pienso que puede ser de mayor bendición. Pero para los que están en lugares en los que definitivamente no pueden venir para acá, sí pueden buscarlo en online, sí tienen la modalidad. Gloria, muchas gracias por esa información. Gracias por haber preguntado. Sí. Si quieres te envío el número telefónico y la información, Candy, si te interesa. Sí, por favor, muy amable. Gracias, Gloria. Ok, sale. Correcto. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Después de estos breves comentarios, yo tengo aquí que estamos en el versículo 11 y 12, ¿no? Así es. Estamos hablando de las viudas más jóvenes. Así es. Si me Más permite, si me va a permitir. ¿Van a poner diapositivas? Sí. Bueno, a ver, déjenme, a ver aquí. No, usted compartió su pantalla. Sí, lo que estoy viendo. Permítame tantito, déjenme salir. Entro a compartir, ¿no? Sí, donde dice
Ah, es que inhabilitó usted. ¿En qué? Lo inhabilitó porque quiero dar compartir pantalla y dice que está inhabilitado. Ok, ok. Ahí donde dice compartir Sí, pantalla sí, debe de sí, ser sí, varios. pero no me da. No. Aquí ya lo tengo. Le pongo compartir. No, es que si usted le da compartir, comparte usted su pantalla. Entonces, ¿dónde el de hoy? Ahí donde dice compartir, si usted le da ahí en Ajá. compartir, dice varios, habilitar Sí. varios o algo así. Permítame ahorita, permítame ahorita. ¿Lo viste? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Hola, Dios les pastora, buenas bendiga. noches. Aquí apoyando a mi marido. A ver, ¿quién va a exponer? Nosotros, A ver, si puedes compartir. a ver, voy. A ver, chécale, porfa. Ah, ya, Ya, ya. ok. Gusto saludarles. Sí, gracias. Igualmente. Igualmente. Ok. Versículo 12, ¿no? Sí, es ¿Quién está? Itza. Yo, Adelante. a mí me toca de los versículos del 12 al 14, pero Alfonso, ¿me Sí. permites hacer un comentario sobre las viudas? Sí, claro. Es algo personal. Bueno, Ah, sí, claro, claro, sí. miren, yo tengo pasados 12 meses de que soy viuda y a Alguien mí tiene el me... micrófono ahí abierto y se escucha un poco de ruido. Ah, pero no era yo. Ok, Bueno. sí, adelante. Pues sí, les platico que yo tengo más de 8 años de viudez y Ajá. cuando mi esposo murió yo sentía muy, muy feo que me dijeran viuda y más el día que estaba todavía ahí, lo estábamos velando y ya empezaron, aquí la viuda, y yo, ay, sentía pero bien feo en mi corazón, ¿verdad? Que me dijeran así, luego ya pues con el pasar del tiempo, no, pues que la viuda de René y que la viuda y que la viuda y yo, no me gustaba. Y un día platiqué con una señora que era viuda y Sí. cristiana. Entonces ella me platicó que ella decía, yo no quiero ser viuda, que le pedía a Dios, yo mejor dejada, abandonada, engañada, pero viuda no. Pero pues Dios no le concedió y quedó viuda. Pero pues Ajá. les decía, ella era cristiana y empezó a conocer de la palabra de Dios. Y dice que cuando vio que Dios cuidaba de las viudas, pues ella aceptó su viudez. Pues yo creo que Dios me la mandó a mí para que me dijera todo eso, ¿verdad? Entonces Claro. yo me di a la tarea de investigar qué era lo que Dios hacía por las viudas. Y pues en varias partes de la Biblia, pues dice que Dios es nuestro amparo, que Dios es defensor de las viudas, que Él sostiene a las viudas, que no permite es tu esposo. que es sí lo principal, que tengo un nuevo esposo que no me regaña, no me manda, nada más me bendice, ¿verdad? Y que hace justicia a las viudas. Entonces, pues,
de ahí para acá yo acepté muy contenta mi viudez porque sé que él siempre está cuidando de mí. Pero bueno, quería hacer ese comentario, pero a mí me toca hablar de las jóvenes, de las viudas jóvenes. Y yo ya pues, soy joven de corazón, pero Amén. bueno. Entonces, miren, me toca hablar de las viudas en el versículo 12, pero voy a empezar a leer desde el 11. Desde el 11. Desde el 11, porque se complementan los dos versículos que ya Sí. Candy fue lo que le tocó a ella, pero ya le explico yo nada más para enlazar el versículo que me toca. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por los deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Esto, el 12 es el que dice incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Bueno, pues aquí Pablo no condena a las viudas jóvenes que quieren casarse, sino que les dice por aquellas que se sienten desesperadas por tener un marido y que al estar deseosas de tener marido, pues no se conducen en una forma apropiada ni en una forma piadosa, sino que la misma desesperación la lleva a involucrarse en malas relaciones. Puede ser un ejemplo que se quieran casar en yugo desigual y pues sabemos que esto no las va a conducir a nada bueno. También pueden involucrarse en una relación donde hay hombres, ¿verdad?, que nada más quieren aprovecharse de ellas. O también hay el caso de que quieran andar en la desesperación, buscar una relación y andar de relación en relación. Y pues esto no es agradable a Dios. Y eso era lo que Pablo quería evitar. Por eso les aconsejaba, le decía a Pablo para que las aconsejara que buscaran una buena relación. Entonces, como dice en segunda de Timoteo 4:4, dice, y se apartarán de la verdad y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces, aquí vemos que dice que se pueden apartar de su primera fe, de su primer amor. Y entonces, ¿qué les diría Dios? Pues tengo contra ti que has dejado tu primer amor, como dice en Apocalipsis 2:4. Entonces, esto era lo que Pablo quería, ¿verdad? Que hicieran las cosas, pero como, pues ahora sí, haciendo las cosas agradables a Dios. Y en el versículo 13 dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no deben. Pues ahora sí, como dijiste un día, maestro Alfonso, dice palabra muy dura, ¿verdad? Pero que a la vez, en muchos casos, pues es verdad. Por eso Pablo hace notar que debían cuidar su testimonio delante de Dios, y no nada más delante de Dios, sino delante de la iglesia y delante del mundo. Y pues aquí vemos que todo eso también nos lo está dirigiendo a nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces dice, y también había que dado al ocio. ¿Y qué es el ocio? Pues que vayan perdiendo el tiempo sin trabajar en nada. Y en segundo de Tesalonicenses 3:11 lo explica muy bien, porque dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino que entremetiéndose en lo ajeno. O sea, pues chismosas, entremetidas, ventilando problemas que no les incumben. Y en primero de Pedro 4:15 dice, nos manda Dios aquí que ninguno se entremete en lo ajeno. Y en Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Y pues esto nos
como les decía, esto también está aplicado a nosotros, a todos, no nada más a las viudas, sino a todos, sean mujeres solteras, casadas, viudas, ancianas, y yo creo que también hasta los varones, porque a veces dice que si queremos saber más, pregúntenle a los varones, sin ofender a los presentes. No es broma. No, Pero nada sí, más para las mujeres, ¿verdad? También los hombres. sí, sí. Entonces, pues debemos de cuidar todo esto, ¿verdad? Dar buen testimonio, porque, pues, que digan que nosotros que somos cristianos, que seguimos a Cristo y todo, y que andemos dando ese testimonio de ser chismosas, de andarnos entremetiendo en el ajeno y diosiosas, pues como que ese testimonio dice, yo no quiero ser como esa viuda, yo no quiero ser como esa mujer, ¿verdad? Sino que debemos de cuidar mucho ese testimonio. Y en el 5:14 dice, aquí Pablo exhorta a las jóvenes y dice así, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Maledicencia es calumnia, murmuración, expresar comentarios negativos. Entonces aquí eso es lo que debemos de cuidar, que con nuestra forma de ser, que no demos pie a que también, que el enemigo dice ahí, que el adversario no tenga de qué acusarnos, ¿verdad? En otras versiones dicen que no permitamos la crítica del enemigo o que demos ocasión de reproche. Aquí Pablo les dice a las viudas jóvenes que mejor es que se casen, pero que busquen y lo expresen con pureza y así puedan formar un hogar donde críen bien a sus hijos. Aquí yo pienso que esto es muy importante, donde hay viudas jóvenes que tienen que cuidar, que si se casan, busquen a un hombre que vean que puede ayudarla a criar sus hijos, porque vemos muchas cosas que se comentan, ¿verdad? De padrastros que golpean y muchas veces hasta si son jovencitas, pues hasta aprovechándose de ellas. Entonces, aquí deben tener mucho cuidado, como dice ahí, que por andar de desesperadas, deben de buscar bien, si se vuelven a casar, pues que lo hagan, que tengan mucho cuidado en eso. Porque en Proverbios también dice, no, en primera de Timoteo 5:7 dice, nos pide Dios que seamos irreprensibles, que no tengamos de qué ser acusadas, tomando en cuenta lo que dice en Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces aquí, pues nosotros debemos de buscar sabiduría de Dios y que no caigamos en la necedad, como dice ese versículo. Y aquí Pablo, en este versículo 14, da remedios para la viuda joven. Primero, dice que se pueden casar. Pero como decíamos, ¿verdad? Que busquen una pareja que los complemente, pero no que sea ahora sí que para peor cosa, ¿no? Y en el B dice, crían a sus hijos, y aquí pues deben de tener cuidado de que críen a sus hijos, pero también en el camino del Señor, ¿verdad? Que sigan ellas en ese primer amor y que no descuiden su relación con Dios y que así mismo crían a sus hijos. También dice que gobiernen su casa, y gobiernen su casa, pues es hacer las cosas que les corresponde como esposas, como madres y llevando bien su casa. Pero aquí también si se llegan a casar, que cuiden que el esposo siga siendo la cabeza de la familia, dándole ese respeto, porque a veces hay mujeres que quieren ser la cabeza a ellas, también eso hay que tener mucho cuidado. Y me gustó mucho esta última recomendación, dice, enseñar de la palabra de Dios. Entonces aquí lo que quiere que las viudas
ahora sí que aprendan de la palabra de Dios, que estudien la palabra y que esto les sirva para enseñar a mujeres jóvenes y darles buenos consejos, y también pues enseñar a niños, ahí ya sea en la iglesia o en su casa. Y pues esto es en lo que deben de ocupar su tiempo, en la obra del Señor. Y eso es lo que me tocó. Ok. ¿Me pueden abrir la pantalla, por favor? Ok, de los que no son de este equipo, ¿qué comentarios tienen con respecto a lo que acaba de hablar Claudia? Todo entendieron los compañeros. Mande. Todo lo entendieron, que no tienen Todo preguntas. entendieron. Yo espero que nadie se salga de la clase mientras estamos. Sí. ¿Qué comentarios tienen? Bueno, yo tengo una duda. El versículo 9, o sea, que es un poco anterior a lo que decía Claudia, pero decía, se ha puesto en la lista, hablan de una lista. Sí. Y dice, pero porque en el 11 sí dice, pero viudas más jóvenes no admitas. Y yo supongo que se refiere a que no se admitan las viudas más jóvenes en la lista. Entonces, esa lista es como como un censo para ver cuáles son las viudas que sí hay a las que sí hay que atender. Y sí se descarta para esa lista. Sí, se refiere a que las viudas más jóvenes, o sea, de 60 años para abajo, no las pongan en la lista. Y dan a diferentes situaciones por las cuales no deben estar en la lista que ya Claudia mencionó hace un momento, ¿sí? O sea, solamente las que tenían de 60 años en adelante y también cumplieran los requisitos de que si tenían familiares que sí podían apoyarlas económicamente y en todas las demás cosas, hablaba de los hijos y hablaba de los nietos también, ¿verdad? Si podían y tenían la capacidad para ayudarles, ellos tenían la obligación de ayudarlos, de ayudarlas, ¿sí? O una viuda que económicamente, o sea, goce de buena economía. O sea, tampoco entraba en la lista aunque tuviera 60 años, ¿no? Vaya, así como López Obrador que agarra parejo, ¿no? Aquí hacía referencias a todas ellas y las leímos anteriormente, o sea, quiénes sí, quiénes no, pero entonces se refiere a las de menos de 60 años y las razones por las que él dice que no. Una, que son más jóvenes y pueden trabajar, ¿sí? Esa es una de las razones. Y otras que obviamente son del tipo emocional, ¿verdad? Porque está hablando de que se pueden casar otra vez, o sea, tengan cuidado en cuanto a eso, ¿no? De estas viudas más jóvenes, porque probablemente cuando hace un momento decía Claudia, ella tiene 8 años de viuda, ¿no? Y a veces cuando pasa algún tiempo, mucho o poco tiempo, y bueno, ahorita voy a afirmar en las viudas, ¿verdad? Después voy a ir a que dijo Claudia, también los hombres, ¿sí? Después de la muerte del marido, ¿sí? Pues ya de alguna manera Pablo se refiere a que son víctimas de la tentación, ¿no? Y quieren casarse de nuevo, ¿sí? Y no hay nada de malo en eso, o sea, no hay nada de malo en eso, ¿sí? Sino que a veces prometen servir al Señor únicamente. Eso es lo que Pablo veía en la iglesia,
¿sí? Que sucedía en aquel tiempo, y Pablo lo decía por experiencia. O sea, Pablo aquí está hablando de acuerdo a las experiencias, ¿sí? Entonces, pues realmente eso era, ¿no? Que hablaba de esto Pablo refiriéndose a las viudas jóvenes. Y luego dice, ¿no? Que aparte en el 13 dice, y también, o sea, y también aprenden a ser ociosas. Son palabras fuertes, ¿sí? Son palabras fuertes. Al menos la reina Valera lo menciona así, ¿no? Y si también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran, ¿sí? Y bueno, pues esto también pues, se da en pleno siglo XXI también, ¿no? Eso no era de aquel tiempo nada más, o sea, yo creo que Pablo sabía lo que iba a pasar en el futuro, yo creo, ¿no? Entonces, de alguna manera, dice, se vuelven de alguna manera negligentes, están aprendiendo a no hacer nada, a no dedicarse a nada, ¿sí? Y bueno, pues esto se vuelven algo, de no hacer nada, ¿no? Ahora, pues vemos que la naturaleza humana no ha cambiado desde hace 2000 años, ¿no? O sea, tanto la lengua femenina como la masculina, ¿sí? No pueden parar. Y eso lo decía Claudia, ¿no? En este caso sí, ¿verdad? Y realmente a veces la misma Biblia lo dice, ¿no? O sea, que las cosas malas salen de nuestra boca, ¿verdad? No lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale, ¿no? Y esto sabemos que no construye, sino todo lo contrario, destruye, ¿no? Y el hablar, el difamar, ¿sí? Pues destruye a una persona, ¿no? Y en aquel tiempo esto pasaba, ¿no? O sea, como no tengo marido, ¿sí? Pues ya tengo todo el tiempo, o sea, como para ir de casa en casa, dice aquí, y tener charlas, hablar de otras personas, etcétera, ¿no? A veces llevar chismes que van a provocar celos, que van a provocar discordias, ¿sí? Y esto es lo que Pablo está hablando para evitar, ¿sí? Para evitar que se dieran este tipo de situaciones en aquel tiempo, y como dijo Claudia, y en este tiempo también, ¿no? Y por ahí también dijo Pablo en el 14, no quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. O sea, Pablo estaba como cuidando el testimonio de las viudas jóvenes, y de esta manera, o sea, haciendo una selección, de quienes sí se iba a apoyar y a quienes no, dependiendo su condición. O sea, Pablo dice esto, ¿no? Que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, ¿sí? Pablo está dando instrucciones sobre el comportamiento de hombres y mujeres en la iglesia. Esto nos queda claro en estas instrucciones, ¿sí? Él estaba enfatizando que estas relaciones deberían de ser del máximo nivel como un testimonio. ¿Ante quién? Ante los de afuera, ante el mundo, para que no diera lugar a críticas por parte del enemigo. Y claro, creo que esto queda claro, ¿sí? El apóstol Pablo no quería que las viudas se metieran a un monasterio, obviamente, ¿verdad? O sea, que se quedaran ya así. Y bueno, lo vemos también en los hombres, ¿no? Pues a veces quedan viudos y pues a veces pues a los 2 meses ya están casados, ¿no? Decía mi esposa por ahí en una plática que tuvo, que los hombres regularmente tienen el plan B. Yo no sé de dónde lo saca, pero ella dice eso. Yo creo que Dios se lo dio. Y
Y bueno, hablando de esto, de las viudas, dijo Claudia defendiéndose, ¿verdad? También los hombres, y sí es cierto, también los hombres. Pero Pablo se estaba refiriendo a las viudas jóvenes, ¿sí? A las viudas jóvenes. Miren lo que dijo en 1 Corintios 7:7, por ahí busquen. Primera de Corintios, ¿qué, perdón? 1 Corintios 7:7. Ah, sí, está bien. Gracias. Lo leo, Alfonso. Sí, claro. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Así es. ¿A qué se refiere Pablo? Pues que fueran imitadores de él, principalmente, ¿no? Que él pues era ahora sí que seguidor de Cristo, imitador de Cristo. O sea, estaba dedicado al ministerio de Cristo, ¿sí? Estaba dedicado. Él no le está diciendo de las viudas que se dediquen a esto, sino que guarden el testimonio, ¿sí? El Yo creo testimonio. que porque se dice que Pablo era viudo y que él no se volvió a casar. Así es, así es. Por eso les decía, aquí es para ambos, ¿no? Sí, para que ellos lo hicieran, ¿no? ¿Me O sea, permite, Pablo pastor? decía, si ellas, voy a entender, si ellas quieren casarse, adelante. O sea, Pablo no estaba en contra de eso, ¿no? Pero que, o sea, cuidaran el testimonio, ¿sí? O sea, Pablo veía el deseo, ¿sí? De estas mujeres de casarse, pues de una manera muy legítima, ¿sí? Y natural, ¿sí? Y eso era bueno. Y hoy en la actualidad también está bien, o sea, no hay ningún problema. Y también yo diría, cuando dice, oye, pues no dejó ni pasar un año, no pasó, o sea, la Biblia no habla de eso, ¿ah? O sea, y ni puede ser juzgada una persona, ¿sí? O sea, cuando queda viudo o viuda, ¿no? Yo creo que ahí ya van los principios de cada quien. Y en el 14 dice, y gobernar su casa, ¿sí? O sea, que críen bien. Y esto es lo que les acabo de decir, ¿sí? Que no dieran pie al adversario de las críticas. O sea, porque ahí es donde el diablo, o sea, quiere agarrar mal parado al cristiano, ¿no? Entonces, todo esto, Pablo era una manera de poner orden en la iglesia. Vaya que a Timoteo le tocaba un papel muy, muy fuerte en la iglesia, poder ordenar, o sea, todo esto, sobre todo joven. Y yo les decía la vez pasada, aquí vemos cómo nada tiene que ver, o sea, que una persona joven esté dirigiendo una iglesia, ¿no? Lo que aquí importa es el crecimiento, y lo que importaba para Pablo era que Timoteo era un joven, y estábamos hablando entre 35 y 40 años, que era un hombre maduro y que podía Pablo confiar en él para dejarle esta responsabilidad de la iglesia, porque estamos hablando aquí de la iglesia, ¿sí? Ok. ¿Me permite, pastor? Maestro, ¿me Claro, permite? claro. En Tito capítulo 2, Sí, versículos 3, dice, a las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Enseñar lo bueno. Y aquí viene esta parte de que dice, y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Pues yo eso siempre lo he visto, lo he tomado para mí porque yo soy mamá de 2 hombres y soy divorciada. Entonces yo veo mi misión en mis nueras,
que desde que del último niño que el ginecólogo me dijo, otro niño, dijo, pues ya tendrás las nueras, tus hijas en las nueras, amén. O sea, mucho antes de conocer a Cristo, a mí me dijo eso, entonces yo hoy lo estoy viendo cada vez más cerca, o sea, en esas mujeres y gracias a Dios, pues ya la que vemos así como que más perfilada, pues es del reino, para la gloria de Dios, o sea, es del reino y yo ahí es donde veo yo, mi camino y mi corazón puesto y mi entusiasmo sobre todo. Amén. Muy bien. Entonces, Sí. esta palabra dice, hacer santas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a su esposo para que no se hable mal de la palabra de Dios. O sea, en primer lugar, la palabra de Dios, que es el testimonio que vamos a dar nosotros a reflejar el espejo de Cristo. Amén. Así es, quien estamos dando mal testimonios de Cristo, o sea, nuestra conducta, nuestras actitudes, o sea, hablan mal, o sea, del cristianismo, ¿no? Sí. Pablo, cuando lleguemos a Tito, van a ver que muchas de las cosas son las mismas recomendaciones que hace una de ellas, o sea, está diciendo que las más, o sea, las viudas con más experiencia enseñan a las más jóvenes a cómo criar a sus hijos, ¿sí? A todo lo demás, porque es parte de la formación de la iglesia. Vemos cómo Pablo se está preocupando por cada área. Dijimos, primero se dirigió a los ancianos en forma general, tanto los ancianos por nombramiento como los ancianos por edad. Luego habla de las jovencitas, habla de los jóvenes. O sea, si estamos viendo, o sea, todo, o sea, está tratando de abarcar todo lo que conformaba la iglesia y habla de las viudas, habla a las mujeres, habla a todos, o sea, y está hablando a Timoteo de todos cómo se deben de dirigir, las mujeres a la oración, acuérdense, los hombres cómo deben de orar, ¿sí? La mujer cómo se debe de conducir, las esposas de los diáconos, ¿sí? O sea, cómo deben de vestir, ¿sí? Y ya dijimos también el contexto que estaba en ese tiempo y que hoy pues no está lejos nada de eso, de seguir esas instrucciones que Pablo nos está dando, tanto a hombres como a mujeres, ¿verdad? Porque a veces ahorita está hablando más de cuidar el testimonio, o sea, de la mujer, pero el hombre también. Ya vimos todo lo que ahí dice de los ancianos, todo marido de una sola mujer, que no se ha dado el vino, que no sea peleonero, que no sea todo eso, ¿verdad? Y hoy de las mujeres, pues que no sea chismosa, que no sea entrometida, que no ande de casa en casa, que etcétera, 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 ¿verdad? Entonces eso debe haber ya un cambio, ¿no? Cuando estamos en Cristo. Pero cuando aquí, como decía Claudia, cuando yo leo esto y pues yo soy parte de esto, ¿sí? O sea, me deja una gran enseñanza, ¿verdad? O sea, de todo esto y pues realmente, pues lo que Pablo está haciendo, se está preocupando por las viudas desamparadas, por las viudas desamparadas, ¿sí? Ok, si no hay más comentarios, ¿quién sigue? Porque todavía nos faltan varios versículos. Quedamos en el 15, ¿no? Sigue el 15. ¿Quién va a participar? Sigue el 15. Ajá. Aquí sigue hablando, se refiere el 15 porque sigue hablando de las viudas jóvenes. ¿Se escucha bien? Ajá. Sí. Dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Esto sí, si nos regresamos como referencia aquí mismo en el 6, nos da a entender que se han desviado, que no se están en el camino de Cristo, sino que se han perdido. Que dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, es decir, que por ser más jóvenes, yo me apego un poco a pensar que sí hay viudas jóvenes
Y sería de las que debemos como iglesia preocuparnos, apoyarlas, animarlas, arroparlas, estar al pendiente de ellas, y aunque no fuesen de la iglesia, pues yo tengo ahorita, lo comento por eso, porque tengo 2 viudas jóvenes recientes en mi célula. Ajá. Y le digo a Dios, pues gloria a Dios, no sé en qué momento, por qué tan jóvenes, y me tocó desde antes de que célula, las estuve tratando como personas, como vecinas en mi negocio, y luego pasaron a su viudez, las invité a mi célula y están asistiendo, y lo veo pues como algo hermoso para atenderlas, para apoyarlas, para darles un ejemplo, para animar. Entonces, es algo que yo me quedo. Le comenté a una de mis hermanas o líderes también, que le digo, ya no quiero acumular viudas, le digo, pues que que crezca así mi célula, pero no con chicas tan jóvenes, porque quizás son precisamente como los jóvenes para tratar, difíciles de trabajar, porque en los jóvenes, para ayudarlos, involucrarlos, cuando dices tú vamos a trabajar con los jóvenes, pues es más fácil trabajar con ellos. Pero cuando tú hablas de una viuda joven, creo que también va a ser difícil, porque pues al final de cuentas caemos a lo que estamos aprendiendo ahorita, que al final los placeres, la vida, el mundo le puede ganar. Sí. Pero yo le digo, acérquense vamos a leer, vamos a estudiar, vean de qué se habla. Yo les explicaba, estamos trabajando con lo de las viudas, y les decía, porque me dicen, tengo un negocio y cierro temprano, le digo, es que no puedo dejar abierto, entro a la clase y estamos hablando ahorita de algo interesante, y les explicaba lo de la viudez. Entonces, es algo que hay que trabajar con ellas, y más en las jóvenes, porque tengo 2 viejecitas, ya de 88, 84 años ellas, y pues aún así son viejecitas que también están en mi célula, que son mis vecinas. Digo, hoy, ¿por qué sigo con mis viudas? Pero bueno, es muy bueno, porque es algo, me doy cuenta que hay que arroparlas, asistirlas, apoyarlas, tratarlas, estar con ellas, porque me quedan muy cerquita tanto las jóvenes como las viejitas, y tengo la libertad o el tiempo de poder hacerlo. Gracias a Dios, gracias a que tengo esa oportunidad. Ahora sí que ya estoy jubilada de lo laboralmente. Entonces, fíjense, de eso nos habla, de que cuidemos a estas viudas jóvenes, que no se pierdan, que el versículo diga que se han apartado en pos de Satanás, pues vamos a ocuparnos en rescatarlas. Así lo veo yo. Y Sí. dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya suficiente para las que en verdad son viudas. Y bueno, también es un versículo que se viene tratando con los anteriores, o sea, dice que los que tengan hijos o nietos, pues que ellos aprendan a arroparlas, a cuidarlas, a sostenerlas en economía, a guiarlas, a darles el sostén, el ánimo, porque todo eso es una situación espiritual, económica, que también hay que saber apoyar. Y dice, para las que no lo son, o sea, por las viudas que en su momento, pues decía la compañera, la hermana, dice, las que en la lista no entran, o sea, bueno, pues yo también antes de leer todo del capítulo 5 dije, ¿cómo que unas sí entran y otras no? Pero conforme vas avanzando, vas entendiendo por qué se está diciendo, pues hay requisitos para estar en la lista, hay requisitos de ejemplo, para saber merecer. Sí, entonces es bueno que, pues que como iglesia, yo dije, no tengo conocimiento de que ahorita haya una lista en mi iglesia, en mi congregación, que esté apoyando a algunas, pero en su momento quizá no sería desaprobatorio el que yo dijera, ay, bueno, pues voy a identificar quiénes son y que tengan un apoyo de parte de nosotros. Y lo hemos hecho
con gente humilde que le haces la despensa, que le das un apoyo, que la llevas, la traes, la asistes a las citas o de salud, cosas así. Pues eso es apoyarlas. Entonces, pero aquí habla de la viudez. Entonces, es interesante estar interesados a la necesidad del prójimo. Sí. Así es. Sí. Y en el 17, sí, Cristina. Y en el 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, aquí pues volvemos a lo que en el inicio se habría, no reprendas al anciano. Pues no es precisamente, yo me ponía a ver en los videos una y otra vez la primera de Timoteo, la segunda de Timoteo en lo que es en el YouTube. Y todo esto, pues te dice que Pablo les decía que tenía la autoridad de reprender al anciano siempre y cuando, y que lo hiciera cuidadosamente, con amor, por el hecho de que el anciano esté sirviendo, que sea uno de los ministros o de los predicadores o de los evangelistas, que llega a pasar, que en su momento sea de los servidores y que no esté, bueno, en ese tiempo estaban sucediendo cosas de ese tipo, según los videos que yo estaba viendo, donde dice que ellos aparentaban una cosa, pero pues manejaban placeres, vinos, y pues de eso se trata, de que Timoteo trabajara con ellos esa situación, los reprendiera para que ellos fueran unas personas, unos ancianos, pues que sean personas, un varón prudente, que sean personas que den ese ejemplo, un buen ejemplo de la iglesia, lo que comentábamos ahorita igual minutos antes, de que sea que no se hable mal de la iglesia, porque al final de cuentas tú estás dando esa imagen como persona también. Entonces, en el del reprender al anciano, dice por eso que ser dignos de gobernar para ser vistos con doble honor. Por lo tanto, deben ser un buen ministro en paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, un hospedador, ser sobrios, justos, santos, dueños de sí mismos. O sea, hay muchas virtudes, cualidades que debe tener los servidores o los ancianos para que estén al frente de una congregación. ¿Estoy bien? Sí. Ok. Nos pueden dar pantalla. Ok. ¿Algún comentario antes de hacer mis comentarios? Algo de lo que hayan ustedes estudiado y que quieran comentar, agregar, preguntar, dudas también. ¿Sí están anotando para el examen? Sí. Acuérdense que terminando el capítulo 6 tenemos un pequeño examen. Lo que comenta Cristina es claro que así es, ¿sí? Lo que, regresando a la segunda parte del capítulo 14, que dice, no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. Y luego dice en el 15, porque ya algunas se han apartado de Satanás. Y eso es lo que Pablo trata de evitar, ¿sí? Porque no solo manchaba la reputación de la joven viuda, sino que lo que habíamos dicho hace un momento, ¿sí? O sea, deshonra el nombre del Señor. Eso es lo que hay que cuidar, o sea, como testimonio, y no nada más las viudas, ¿no? Sino todo. Y a veces no es que vea el mundo, ¿no? Sino también la misma gente
los mismos cristianos, ¿sí? Entonces, pues todo esto era lo que dice así, aquí equivale como a extraviarse, ¿no? Ir en pos de otras cosas, entregándose a una conducta inmoral. Entonces, habría que cuidar también de ellas, ¿no? Entonces, pues todo esto nos lleva a entender que también Pablo está hablando de que se cuidara el testimonio, la conducta de las viudas, en este caso, en estos versículos que está hablando sobre todas las viudas en los grupos que Pablo estaba viendo. Y luego dice el 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Y fíjense bien lo que dice aquí, ¿sí? Porque no más se refiere a los familiares, ¿sí? Dice que la mantengan, no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad, vuelve a repetir, son viudas, ¿sí? Y aquí está hablando en forma general, lo que Pablo no quería que la iglesia la tuvieran como la responsable o la encargada de cualquier persona, cualquier mujer que fuera viuda, fuera una carga económica para la iglesia, ¿sí? Aquí está hablando sobre toda esta lista, ¿sí? De viudas, unas que iban a estar dedicadas al servicio del Señor, o sea, iban a trabajar en la congregación y eso es bueno, pero dice, pero si hay alguien que las pueda mantener, adelante, ¿sí? O sea, no había ningún problema, no necesitaba ser alguien muy cercano de la familia, pero si alguien tenía la posibilidad de apoyarla, yo no diría de mantenerla, ¿sí? Aunque no fuera un pariente próximo, pues que lo hiciera. Y eso es hoy también, ¿sí? A fin de que la iglesia no tuviera una carga más con respecto a este punto, ¿sí? Entonces, no nada más hablaba ya de eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues Pablo aquí viene terminando casi en esta parte con lo de las viudas, ¿sí? Y luego dice el 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos. Aquí, o sea, de los ancianos, o sea, está hablando ya a los ancianos, o sea, que son nombrados ancianos. Ojo, aquí ya no se está refiriendo a la edad. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? Aquí ya no tiene nada que ver la edad, ¿sí? Sino que es obvio que los ancianos gobernaran bien era uno de los requisitos que Pablo decía, el que anhele, acuérdense, el que desee en su corazón ser anciano, ser ministro, tiene que haber primero desearlo y luego ya habla de otras cosas, el marido de una sola mujer, etcétera. A eso. Y dice una palabra muy importante, digno de doble honor, ¿sí? O sea, es digno de respeto, fíjense bien, y de remuneración también. O sea, bien pagados. Ojo con esto. O sea, esas dos cosas eran importantes a los que Pablo, ¿sí? Estaba hablando de la remuneración que les pertenece. Pues, o sea, eran dignos de de reconocerse a ellos, ¿sí? Y se refería a los que predicaban, se refería a los que enseñaban también, ¿sí? O sea, se les tenía que dar este honor porque lo consideraban que era un trabajo con mucha dedicación, probablemente un trabajo duro, sobre todo cuando hay muchos en la iglesia, y pues además que tenía que gobernar bien su casa. Entonces él dice, sea digno, ¿sí? De que sea reconocido, ¿sí?
En aquel tiempo, o sea, los que enseñaban, o sea, los maestros, se les asignaba un buen salario, ¿sí? Desde ese tiempo, de todos los que estaban dedicados a ese ministerio, que servían a Dios por vocación. Y muchas veces no lo hacían por ganarse un dinero, ¿sí? Sino lo hacían por vocación, de enseñar la palabra de Dios. ¿Sí? Perdón, maestro. Sí. Perdón. Sí, Guillermo. Es que se me fue el internet, por eso no pude entrar. Veo que ya está dando mis versículos. Ok. El 18 ya No le está hace dando, ahorita tú nos das tu versión, lo que ok. tú estudiaste, ¿sí? No te preocupes. Sí, gracias. O sea, me estoy yendo porque Cristina tocó algo de eso, ¿no? Ok. De que gobiernen bien su casa, ¿no? De los ancianos, tocó algo de los ancianos. De que deben de ser, honrados, ¿sí? Ok, bueno, ¿algún comentario de esto? Yo creo que aquí lo hila este versículo del doble honor. O Así sea, es. aquí la distinción, pero está hablando de honorarios, o sea, honorarios, pero Así es. lo hila con la parte de arriba que leyó Candy cuando dice que a los bueyes que aran no se les debe poner bozal cuando hace esa alegoría y y pues está hablando de que está trabajando y que ahí mismo está recibiendo pues la retribución pero pues como un honor, no como como una limosna, como una ofrenda, no, como es algo que Es de una parte de Dios le retribución a su pertenece trabajo. y de parte de Dios le pertenece. Pero aparte porque lo está haciendo con vocación, sin esperar nada. Y él dice, se le tiene que retribuir, ¿verdad? Y por eso es dignos, o sea, de honor, ¿sí? Ok, gracias. ¿Alguien quiere comentar algo más? Sí. Si no, seguimos. A ver, Eduardo. Sí, pues meditando todos estos versículos, ¿verdad? Y repasándolos, todo lo que Pablo buscaba es anticiparse a lo que, como bien mencionabas, ya había visto, vivido en otras iglesias, pero si tratamos de resumir todo, podría ser y equiparable a hoy mismo lo que tendríamos que hacer, ¿verdad? Así es. Uno, nuestra forma de vida, esa es nuestra mejor carta de presentación y nuestro testimonio, no solo dentro de la iglesia, sino ante el mundo, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que yo quería comentar, ¿verdad? Que el entendimiento, ¿verdad? Que tuve de esto es eso, ¿verdad? Nuestro comportamiento, ese es nuestro testimonio. Y si nosotros nos apegamos a todas estas recomendaciones que a pesar de no ser viudos, de no ser ancianos, ¿verdad? De no ser mujeres o viceversa, las mujeres no ser hombres, nuestro testimonio va a estar cubierto, ¿verdad? Y a la vez vamos a estar cubriendo a nuestra iglesia, ¿no? Sí, sí, Eduardo, exactamente. Sí. Aquí, yo decía hace un momento, Pablo está yendo por partes en la iglesia, ¿verdad? A los hombres, a la estructura de la iglesia, a los creyentes en general, a las mujeres, pero esa parte de las viudas que muchas veces, les decía en clases anteriores, se olvida. Sí. ¿Sí? Y es una parte bien importante. Inclusive hay iglesias que ni siquiera, o sea, lo tienen como algo en cual deben de ocuparse también, ¿sí? Contemplado. Hay contemplado, ¿no? Y pues bueno, así pasa, ¿no? Yo en lo particular he visto, por ejemplo, a los pastores que se preocupan y se ocupan mucho de las viudas y obviamente entiendo yo que ellos saben
quiénes son las que necesitan la ayuda, ¿verdad? Yo no lo sé porque yo no estoy inmiscuido tanto en ese asunto, pero yo sé que ellos sí, y se preocupan y se ocupan, ¿sí? Y que es una parte importante, o sea, en una iglesia, ¿sí? Y que a veces aquí, como dice Pablo, aunque no seas tú cercano, familiar, o sea, tenemos que ayudar a las viudas, ¿sí? Es parte de nuestro testimonio como iglesia, pero también como creyentes. Y Pablo en todas sus cartas habla de que el creyente cuidemos nuestro testimonio, porque de todas las cosas que estaban entrando en la iglesia como el día de hoy, o sea, eran para de alguna manera alejar al creyente, o sea, de seguir a Cristo, ¿no? Entonces era un trabajo arduo de Pablo y de todos esos discípulos que hizo Pablo, o sea, tratar de que la iglesia, o sea, se mantuviera unida. Hasta el día de hoy, o sea, no es fácil. No es fácil llevar la vida cristiana, ¿sí? Si alguien me dice es sencilla, pues lo respeto, pero no es sencillo, ¿sí? No es sencillo porque de repente entras en conflicto con tu familia, la más cercana y que no son creyentes, ahí donde dices, uf, ya mi testimonio, ¿no? Por eso les digo que no es tan sencillo, ¿no? No, en el trabajo, o sea, es algo, pero tenemos que mantenernos, ¿sí? En Cristo, estamos en un proceso, pero ese proceso tiene que haber crecimiento, ¿verdad? Porque nunca podemos estar diciendo, estamos en un proceso, no, pero tiene que haber avances en nuestra vida cristiana, tiene que haber fruto, ¿sí? Por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Aunque el mundo nos siga señalando. Hay gente que todavía a estas alturas te sigue señalando, o sea, no, tú no eres cristiano, pues bueno, eso ya es asunto de ellos, ¿no? Porque pues, yo no sé qué tienen contra Cristo. Y Pablo aquí, o sea, una está diciéndole a Timoteo que se afirme. ¿Por qué? Porque el estar al frente de esa iglesia, de esos creyentes, no iba a ser una cosa fácil, ¿sí? A veces en la célula no es una cosa fácil, ¿sí? Y ahí uno está pastoreando, o sea, el que ustedes tengan una célula con gente están pastoreando, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en todo esto, ¿sí? Ahí están predicando, ahí están enseñando, ahí están ministrando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si no podemos, o sea, primeramente con nuestra casa, pues no podemos dirigir o guiar una célula. Entonces, Pablo se refiere a todo esto. Timoteo ya estaba listo para una iglesia, ¿sí? Y una célula de ustedes puede ser de 2, 15, 20, 30 personas, ¿sí? Pero hay que aprender en todo esto, ¿no? ¿Sí? Si tú no vas a una célula, nunca has ido a una célula, pues ¿cómo vas a estar al frente de una célula? No sé si me explique. Entonces, Timoteo desde pequeño ya había pasado por todo eso. Entonces Pablo dice, tú ya estás listo para esto, pero como quiera, el consejo ahí está. Amén. Sí, amén. Gracias, Eduardo, por tu comentario. Ok, ¿quién sigue? Memo, discúlpame. No, pensé que ya estaba tomando los míos. Es que se me fue el internet, pastor. Ok, ya está bien, ¿no? No sé si se oye porque ando un poquito malo de la garganta. No te preocupes, te escuchas bien. Sí se oye, ok. Bueno, pues empezamos. A mí me tocó el 18. Sí. Pues la escritura nos dice, ni pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí nos dice que la palabra de Dios dice claramente que no debemos de callar al obrero que trabaja para el Señor. También nos dice que los siervos y los maestros que día a día trabajan para Dios, ellos merecen un salario digno de su trabajo, pero Dios es el que mejor paga. Así es. En Levítico 19:13 nos dice
no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. También en Deuteronomio 24:15 nos dice, en su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta sus vidas para que no clame contra ti a Jehová y sea a ti pecado. Pues resumiendo esos versículos, haz cuenta, si nos vamos terrenalmente, aquí nos enseña cómo tratar a los demás. Debemos ser amables, debemos ser justos. Nosotros como patrones, haz cuenta, no debemos retenerle nada al trabajador. Así es. Porque él ya se ganó su salario. Entonces, él es digno y no debemos de aprovecharnos de él. Así es. También, pues, la importancia a las personas que les corresponde de siempre dar lo que se les debe, ya sea dinero, tiempo, cosa, pero lo que se les debe hacer es honrarlas. Sí. Así es, Guillermo. Sí. A ver, nosotros como cristianos, aquellos que tienen un negocio, que tienen empleados, si conocemos la palabra de Dios, o sea, debemos de ser justos en cuanto a su salario y en cuanto a no retenerles nada. Yo diría aquí en México lo que nos marca la ley, ¿sí? Porque muchas veces se ha dado esto en los cristianos. A veces hasta hay demandas de empleados cristianos contra el patrón cristiano porque no ha sido bien remunerado en cuanto a su salario. Y aquí, refiriéndonos a lo que está diciendo Pablo, ¿sí? Es esto, ¿no? Dice, el obrero es digno de su salario, ¿sí? Y también quiero irme un poco a esto es, y bien comparado lo que habla Guillermo, en el mundo con los cristianos, pero también en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia, el servicio que nosotros damos a Dios, ¿sí? En aquel tiempo, o sea, a los maestros, a los que enseñaban, o sea, por eso dice Pablo, darles un salario, ¿no? Hoy en la iglesia, en nosotros, el darle esto al Señor, el Señor nos lo renumera con nuestro salario, con nuestro sueldo, nuestro trabajo, ¿sí? Y que eso es suficiente para nosotros dar ese tiempo fuera de nuestro trabajo para el servicio de Él, por ejemplo, los que estamos en la enseñanza, ¿no? ¿Sí? Nosotros enseñamos y Dios a mí me da un sueldo, ¿sí? O sea, Dios me lo está dando, no necesariamente por lo que ahí Pablo, en aquel tiempo la gente lo hacía por convicción al Señor. Hoy así lo debemos de hacer, no esperando recibir nada allí, porque ya lo estamos recibiendo de parte del Señor. Yo siempre he dicho, el Señor a mí me paga mi sueldo, ¿sí? O sea, porque viene de Él, ¿sí? Lo que estoy haciendo es servirle en gratitud, en agradecimiento a todo, primeramente haberme dado la salvación, ¿sí? Amén. Pero también debo de entender que esto Pablo lo está diciendo para todos los cristianos, tanto empleados como patrones, ¿verdad? Que debemos de ser justos. El creyente empleado debe trabajar lo que debe trabajar. Si el contrato dice 8 horas, pues 8 horas tiene que trabajar. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Pero también quería explicar lo que Pablo se está refiriendo ahí en la iglesia. ¿Sí? Sí. Y Ok. si lo vemos espiritual, como tú dices, o sea, también debemos saber que la bendición va a ser mayor que un salario, porque Sí. la bendición de Dios no tiene precio. Ajá, así es. Es lo que tú comentabas ahorita. Ajá.
Así es. ¿Alguien tiene un comentario? ¿Se pueden abrir la pantalla, por favor? Sí quedó entendido esto. Está diciendo Pablo Yo aquí. quería comentar algo. A veces me ha tocado escuchar de personas que dicen, no, pero es que algún pastor se queda con ciertas ganancias o así. Y yo creo que uno no debe de juzgar ese tipo de cosas porque la misma Biblia dice que ellos merecen un salario a veces. Bueno, Así es es. un trabajo y yo creo que yo he visto pastores así trabajar y no descansan toda la semana, se la pasan haciendo actividades, toda la semana están orando y bendiciendo y aconsejando personas. Yo creo que, yo creo que en la iglesia, porque lo ven, a veces lo ven mal personas de afuera, pero a veces lo vemos mal personas de dentro de la iglesia. Dentro de la Entonces iglesia. deberíamos de verlo normal porque también es un trabajo y conlleva mucho tiempo de la vida de ellos. Sí. De hecho, Pablo se está refiriendo a eso, ¿no? A los pastores, a los que están dentro de la iglesia. O sea, son dignos de un salario, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay iglesias, yo no he estado en ninguna otra iglesia. Toda mi vida he estado aquí en Agua Viva y Dios quiera y termine mi vida aquí en la iglesia, ¿sí? Pero hay iglesias, o sea, porque he escuchado comentarios de congregantes de esas iglesias en las que le ponen un salario al pastor, ¿sí? Hay iglesias donde el pastor requiere de una atención médica y el consejo de esas iglesias, o sea, deciden si sí le dan o no le dan. Y eso no está bien. A mí, desde mi punto de vista, o sea, no está bien, ¿sí? O sea, yo creo que los pastores deben de vivir bien, ¿sí? O sea, deben de vivir bien y no, o sea, no tenemos por qué cuestionar nada, o sea, y hemos escuchado, ¿no? ¿Dónde están nuestros diezmos? Pues pregúntale a Dios, ¿sí? O sea, ¿dónde están mis ofrendas? Pues pregúntale a Dios, ¿sí? Porque yo ofrendo, yo diezmo y se acabó, es mi asunto con Dios, no es mi asunto con los pastores, mi asunto es con Dios, ¿sí? O sea, de ahí a que se haga eso no es asunto mío, ya no fue asunto mío, el asunto fue conmigo, con Dios, o sea, obedéceme, créeme, ¿sí? Porque soy un hijo de Dios, ¿sí? Pero lo demás no, ¿por qué? Porque a poco los pastores no son dignos de recibir un salario, si todo el día están con consejería, están muchas cosas, ¿no? Pues claro, y un buen salario, diría yo, ¿sí? Un buen salario. Pero a veces cuestionamos, y eso es lo que Pablo dice, bien remunerados, o sea, que sean bien pagados, ¿sí? Bien pagados. Y lo que dices tú, Roxana, pues sí, a veces eso pasa, ¿no? Que son señalados porque pues, a lo mejor visten muy bien por esto, por el otro, pero pues, o sea, Dios los ha bendecido grandemente. Y eso es bueno porque la bendición viene de arriba hacia abajo, ¿sí? Sí, y luego a veces Entonces, uno habla de lo que no sabe, porque por ejemplo, a veces uno piensa, pues lo que trae puesto es lo que la agarró de los diezmos. A veces son ofrendas que las personas le hacen. Yo puedo comentar que, por ejemplo, a mi papá a veces le regalan relojes, camisas, cosas, y no quiere decir que se lo haya comprado con el dinero de la iglesia. A veces la gente va y le regala cosas, y yo también me he enterado de otros pastores a los que dicen, este reloj, le digo, ay, qué padre está. Me dice, me lo regalaron, y entonces uno a veces habla de lo que no sabe. sí, sí, por eso, o sea, ahí está el crecimiento de la persona, del creyente, cuando no hemos estudiado la palabra, cuando no la hemos meditado, ¿sí?
se hace esto, ¿no? Y yo les platico esto de lo que yo he escuchado, que me han platicado, y digo yo, pues, gloria a Dios que no estoy en una iglesia como esas, ¿no? En las que les exigen cuentas a los pastores. No estamos en el mundo. O sea, nosotros no pusimos a los pastores aquí en Agua Viva por elección, por votación. Los puso Dios, punto. Los puso Dios. Dios los puso, ni tú ni yo los pusimos. ¿Sí? Los puso Dios. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios que ahí te recibieron, a mí también, que ahí me alimento espiritualmente, pues tengo que pagar espiritualmente. ¿Sí? Porque ahí estoy recibiendo mi alimento. Cuando ustedes van a un restaurante, pagan por comer. Así es, viéndolo de ese modo, ¿sí? Entonces, voy a ser bendecido, ¿sí? Primero porque soy un hijo de Dios, pero si obedezco, pues más, ¿no? ¿Sí? Entonces, no voy a diezmar, no voy a ofrendar, porque voy a esperar algo, ¿no? La salvación es suficiente, la vida eterna, ¿sí? Pero también he aprendido a no ser como en el mundo, ¿eh? ¿Sí? A pedir cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es de Dios, no es de Dios. Y qué bueno que no hay nada de eso en Agua Viva. Qué bueno, gloria a Dios. Yo le doy la gloria a Dios, que no hay nada de eso. ¿Sí? Tenemos todo en Agua Viva. Bendito sea el Señor. Tenemos todo, ¿sí? Porque tenemos unos buenos pastores, ¿sí? Entonces, así ¿Puedo hacer está un el comentario? asunto. Pastor, ¿puedo hacer un comentario? Sí, Candy. En la iglesia en la que yo me congrego aquí, el pastor nuestro es un doctor y ahorita pues ha sido reconocido a nivel mundial por su trayectoria profesional, pero él fue una persona muy pobre, muy humilde, o sea, él creció en una casita chiquitita de piso de tierra y eran 8 hermanos, su papá era alcohólico perdido siempre, y su mamá fue quien los sacó adelante pues como pudo y los llevaba a la iglesia y ahorita los 8 son pastores, pero resulta que él cuando creció pues le costó mucho trabajo estudiar porque no tenía quien lo mantuviera y él decía que cuando él creciera él no le iba a pedir dinero a nadie. Entonces cuando empezó a pastorear la iglesia, él no dejaba que la gente diezmara porque él decía que él trabajaba para sacar adelante a todo, la iglesia y a él, y que él no iba a permitir que alguien dijera que él le quitaba el dinero a la gente o él vivía de la gente cuando a él le había costado muchísimo trabajo salir adelante. Entonces dice que así estuvo varios años. Yo todavía no llegaba a la iglesia en ese entonces, o sea, no lo conocía. Y comenta que un día, que varias veces orando, el Señor le mostró y le dijo que él le estaba fallando a Dios porque estaba quitándole la bendición a las personas de diezmar a causa de algo que era un trauma para él y que también Dios tenía que sanar. Entonces ahí dice que le costó muchísimo, pero obvio a él no le pasa un sueldo ni nada, o sea, él sigue aportando a la iglesia todo lo que gana, pero la gente diezma y lo ocupan para la iglesia, no es para él, sino para la iglesia. Pero que lo que menciona mucho es que Dios muchas veces le llamó la atención porque le estaba cortando la bendición a toda la iglesia por no diezmar. Sí. Eso es muy cierto, ¿sí? O sea, le estaba quitando la bendición, o sea, de dar. O sea, el dar es una bendición y es algo que la palabra de Dios nos dice, ¿sí? O sea, muchas veces en algunas iglesias es eso, no, es que no tienen, ¿sí? Cuando la Biblia nos habla de la viuda que fue a dar todo lo que tenía, ¿la detuvieron para que diera lo último que tenía? ¿Sí? O sea, la palabra de Dios nos dice diezmarás, ofrendarás. No dice, no habla de clases sociales ni económicas. ¿Sí? O sea, y que cada uno dé. ¿Sí? Entonces, eso explica
y eso lo hemos escuchado en predicaciones, ¿sí? De que no limitemos a la gente porque lo limitas en la bendición, ¿sí? O sea, todos, no importa tu posición económica, o sea, estamos, y Dios lo dice, de dar, ¿sí? Todos, sin excepción de ninguna, ¿sí? Entonces, pues estaba equivocado y qué bueno que el Señor se lo reveló, ¿va? Porque estaba él bloqueando una bendición para la iglesia, ¿sí? Porque el dar es una bendición y es algo que Dios se agrada. No importa tu condición, no importa. Y a lo mejor uno confunde a veces el diezmo y la ofrenda. Hay unos predicadores que dicen que el diezmo no es, ya no salimos del tema, ¿eh? Pero bueno, ya para cerrar, que el diezmo es del Antiguo Testamento y no es cierto, ¿sí? O sea, la Biblia nos habla bien claramente. Entonces esto limita a alguien, da, porque lo dice y en la ofrenda, porque si dices que la ofrenda entonces limitas a Dios, no. La ofrenda puedes dar lo que quieras si quieres más del diezmo, ¿sí? Pero el diezmo es el diezmo y punto, ¿sí? Pero, o sea, no dice solamente los que tengan solvencia económica van a dar, no. Habla de todo aquel creyente, obviamente, o toda persona, o sea, que le crea a Dios, o sea, va a dar. No sé si queda claro. La Sí, Biblia no pastor. especifica qué clase de personas. Porque, Sí, pastor, sí. como la palabra que está de la viuda, Ajá, que solo tenía 2 monedas. 2 monedas. Ella dio más que todos. Así es, porque lo dio de todo su corazón, ¿sí? Lo dio de todo su corazón. Y es que si yo digo, me voy a quedar sin nada, no le estoy creyendo a Dios, ¿sí? Ahora, yo también estoy de acuerdo que a veces, o sea, a veces puede uno estar batallando en esa área, ¿verdad? Pero bueno, si empieza a experimentar esa bendición, pues lo va a ver, ¿verdad? Porque al principio cuando llegamos a la congregación, a los pies de Cristo, pues es una de las áreas con las que más se batalla, ¿verdad? Con la cartera y con la bolsa, ¿no? Entonces, pues Dios va tratando poco a poco, ¿verdad? Pero no se pierdan esa bendición de dar, den, ¿sí? Ok. Pues estamos llegando al final de la clase. ¿Quiénes faltaron? Continuamos, pastor. Falta un versículo. A ver, ¿tú eres el último? No, falta Patty y Sitsi. Bueno, ok. Vamos Ok. tranquilos. Continuamos con el 19. Sí, Guillermo. Contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. Aquí dice Ajá. que los líderes de la iglesia no están exentos de pecados, faltas y equivocaciones, pero muchas veces los criticamos por razones no válidas, como decía nuestra hermana Roxana. Aún así, cuando tenemos fallas, aunque sean menores, Pablo nos dice que las acusaciones ni siquiera deberían de ser oídas, a menos que 2 o 3 personas se pongan de acuerdo. En Deuteronomio 17:6 dice, por dicho, de 2 o 3 testigos morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. También en Mateo 18:16 dice, mas si no te oyere, tome aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste de toda la palabra. Pues resumiendo estos 2 versículos, lo importante es que cuando testifiquemos y que tengamos testigos para que se garantice lo que decimos, porque muchas veces, como decían, a veces hablamos sin conocer la verdad. También lo importante es de tener testigos cuando estás tratando de que alguien te escuche. Pues si tienes testigos, tienes alguien quien te respalda lo que tú quisiste hablar. Sí. Ese es todo, pastor.
Ok, aquí termino con esto. Le dice, no admitas acusación si no está apoyada por 2 o 3 testigos. De alguna manera u otra, esto, pues, pararía un poco a los chismes, a los malos entendidos, porque es algo que siempre no, es que hubo un malentendido, a los conflictos que se producen en algunas iglesias, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? El que esté al frente, el pastor, el ministro, el anciano, o sea, lo que debe hacer es negarse a estar escuchando ese tipo de cosas. Los chismes, los malos entendidos, ¿sí? En la iglesia, ¿sí? Y si fuera así, pues las personas deberían de apoyarse, o sea, en varios testigos, o sea, la presencia de varios testigos. ¿Por qué? Porque habría de comprobarse, ¿sí? En los hechos. Entonces, esto de alguna manera frenaba a aquellos que querían decir algo o hacer algo, tenía que tener los testigos. Probablemente en algunos casos puede haber, y lo ha habido, ¿sí? Pero de una manera alguien dice, no, pues es que va a estar difícil probar. Entonces, eso, Pablo, hacía que la gente, o sea, de alguna manera se frenara a decir estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el propósito era hacer algún escándalo, ¿sí? Entonces, Pablo aquí dice, no admitas acusación, ¿sí? No admitas. Y regularmente siempre van sobre las autoridades de la iglesia, ¿sí? Sobre los líderes de las iglesias. Y eso hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Entonces, toda acusación debe ser hecha ante uno o más testigos. Y eso es hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Yo diría que no nomás con el pastor, con los líderes también, ¿va? Alguien, tráete la evidencia y debe ser para corregir, para exhortar, ¿no? No debe ser para, de alguna manera, exonerar o a la persona rechazarla, ¿no? Sino para corregir algo que está mal. A eso se estaba refiriendo Pablo. Pues ya no nos alcanza el tiempo para más. ¿Algún último comentario, sugerencia? Está largo este capítulo, sí, pero necesitamos abordar todos los temas, sí, para que lo conozcan mejor todo esto, ¿sí? Ok, la próxima semana, si Dios lo permite, terminamos con este capítulo y damos inicio al capítulo 6. Al capítulo 6. Los del capítulo 6 ya están listos y listas. Sí. Ya, perfecto. Listísimos. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces la próxima semana, Patti, ¿y quién? Sí, me. Ok, perfecto. Sí, nosotros terminamos. Muy bien. Ok. Bueno, pues vamos a orar y terminamos. Pues Padre, esta noche te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has mostrado a través de esta epístola, Señor, que Pablo envía a Timoteo. Padre, instrucciones y conductas, Padre, que hoy tú nos haces ver a través de tu palabra, Señor, de lo que sucedía en aquel tiempo en la iglesia y que hoy también lo podemos ver, Padre, en la iglesia, en nuestras células, Señor. Padre, y que es de enseñanza para nuestra vida, Señor, para nuestro crecimiento en nuestra vida espiritual, Señor. Y te damos gracias porque cada día, Señor, tú nos enseñas, nos muestras cosas maravillosas para nuestra edificación como personas, como iglesia. Señor, y que cada día queremos que nuestro
comportamiento, nuestra conducta, Señor, nuestro testimonio te exalte, Señor. Así como tú pedías que esas viudas jóvenes, Señor, dieran buen testimonio hacia los de afuera, pero también hacia los de adentro, Señor, para que tu nombre, Padre, no fuera blasfemado, Señor, para que tu nombre fuera exaltado, Señor, con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, con nuestro testimonio. Y hoy, Padre, nosotros queremos, Señor, ser de buen testimonio, Señor, para los de afuera, Señor, para que tu rostro, Señor, sea reflejado en nuestras vidas, en el rostro de cada uno de nuestros hermanos y mis hermanas, Señor, aquí, Señor, en este grupo. Padre, queremos ser mejores, Señor, queremos esforzarnos, pero sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté llenando día a día, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Esta noche, danos un buen descanso, Señor. Padre, esta noche también bendecimos a nuestros pastores Miguel y Linda John, Señor, a Pepe, a Marquita, Señor, a Itza, Señor, que coordina todo esto, Señor. Los bendecimos en tu precioso nombre, Señor, y permítenos que la próxima semana, Señor, estemos conectados, Señor, a través de este medio, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.